Hola a todos. En la presente clase les voy a enseñar cómo se forma el tiempo futuro en alemán. En las clases pasadas hemos dado las reglas para los artículos en alemán, las reglas para determinar cuándo un sustantivo es der, das o die. ¿Bien? Y hoy correspondería volver al tema de las declinaciones, pero me han estado pidiendo reiteradamente que enseñe las reglas para el pasado y el futuro. Así que les voy a enseñar el futuro y en la clase que viene probablemente veamos el pasado en alemán. De una forma breve y sencilla, sin entrar aún en los verbos irregulares, o sea, les voy a enseñar las reglas para los regulares. Y luego entraremos nuevamente en el tema de las declinaciones. Bueno, el futuro en alemán siempre utiliza el verbo modal werden. ¿Bien? Les hago, para los que ya saben un poco de inglés, les hago la referencia que les va a ayudar. Del mismo modo que en inglés, para hablar en futuro, simplemente usamos el verbo modal will, ¿bien? Y luego viene el verbo en infinitivo. En alemán es exactamente igual. Usamos el verbo werden y el verbo en infinitivo, ¿bien? O sea, si queremos conjugar el verbo correr, coloco el verbo werden y luego la palabra correr y ya queda el verbo correr en futuro, ¿sí? Solo que en inglés will no se conjuga y en alemán en cambio el verbo werden sí se conjuga. Bien, el futuro se forma con el verbo werden en presente, pero el presente cambia dependiendo de quién es el sujeto. Así que empecemos por ver cómo se conjuga el verbo werden en alemán en tiempo presente. Ich werde. Bien, recuerden que para la primera persona del singular los verbos terminan en E, en la letra E, ¿verdad? Ich werde. Du wirst. Recuerden que para la segunda persona del singular, du, siempre terminan en ST. ¿Bien? Esta es la terminación para du, para los verbos que se conjugan para el du. ¿Bien? Sie, es, wird. ¿Sí? Fíjense la terminación. Bien. Para wir o nosotros sería wir werden. Bien. Recuerden que para la primera persona del plural o nosotros siempre termina en en. Bien. Para ihr o vosotros o ustedes termina en et, y para ellos, que es sie werden, en la misma terminación que el wir, siempre. O sea que para sie, para ellos, siempre los verbos terminan en en. ¿Bien? Y por supuesto, el sie con mayúscula, que es el usted, se conjuga igual que el ellos, ¿sí? Así que sie con minúscula significa ellos. Sie con mayúscula significa usted. ¿Bien? Y los dos se conjugan igual. Sie werden. ¿Bien? Ok, el verbo werden de por sí no tiene una traducción al español. Porque werden no significa nada. El verbo werden es simplemente un verbo modal que funciona como verbo auxiliar para formar el tiempo futuro, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si yo digo ich werde laufen, significa yo correré. El verbo laufen significa correr. Yo quiero decir yo correré. Agrego el verbo modal werden, ich werde, y luego el verbo correr, laufen. Y ahí queda yo correré. ¿Bien? Ok, vamos a ver para oraciones bien sencillas cómo sería la regla. Y luego les mostraré algunas alteraciones pequeñas para darles un poco más de información de cómo se usa el tiempo futuro. Bien, sujeto, luego viene el verbo modal, werden, en presente, ¿verdad? En tiempo presente. Luego viene un complemento, si es que lo hay, que no siempre hay un complemento, ya sea un predicado, por ejemplo. Y luego el verbo en infinitivo, ¿sí? El verbo en infinitivo, que es el que queremos conjugar al futuro, sea cual sea, ya sea correr, comer, estar, jugar, trabajar,
etc. Bueno, vamos a ver ejemplos. Ich werde lesen. ¿Bien? Lesen. El verbo lesen significa leer. Esto significa yo leeré. Yo leeré. ¿Bien? Ich werde lesen. Ich significa yo. Werde lesen significa leeré. Como ven, el verbo werde no tiene una traducción al español, sino que simplemente funciona como verbo auxiliar para convertir el verbo lesen al futuro. Ich werde lesen, yo leeré. Igual que en inglés, si dijéramos I will read. ¿Ok? Bueno, siguiente ejemplo. Morgen wird er kommen. Morgen wird er kommen. ¿Sí? Morgen significa mañana en los dos sentidos. Mañana cuando hablamos de mañana en tiempo futuro, y también significa la mañana cuando hablamos de la fase del día que viene antes del mediodía, la mañana, ¿verdad? Cuando es temprano de mañana. Así que en alemán morgen significa las dos cosas. Mañana en tiempo futuro y la mañana cuando tomamos el desayuno, ¿sí? Morgen wird er kommen. Mañana él vendrá o mañana vendrá él, ¿sí? Mañana vendrá él. Morgen sería mañana. Er es él, ¿verdad? El sujeto. Wird kommen es vendrá, el verbo venir en futuro. Kommen significa venir. Bueno, acá verán que alteré el orden que les di aquí. ¿Por qué? Porque los adverbios temporales, como hoy, ayer, mañana, la semana que viene, la semana pasada, el año que viene, el año pasado, el mes pasado, etc. Las referencias temporales y los adverbios temporales pueden ir al comienzo o pueden ir, como verán, acá tenemos un ejemplo. ¿Dónde está? Aquí, ¿ven? Antes del verbo que va en infinitivo, ¿sí? Jetzt, esta palabrita que ven aquí, jetzt significa ahora, ahora. Así que jetzt, ahora, también es una referencia temporal. Y aquí la coloqué antes del verbo que va en infinitivo, o sea, aquí antes, ¿verdad? Así que, al igual que en español, que podemos poner la referencia temporal al principio o al final, podemos decir hoy iré a comer, o podemos decir iré a comer hoy, ¿verdad? Mañana vendrá mi padre, o puedo decir mi padre vendrá mañana, ¿verdad? O sea, en casi todos los idiomas las referencias temporales pueden ir en más de una posición posible. Y en alemán, las posiciones posibles son al comienzo o, estamos hablando para tiempo futuro, ¿verdad? Al comienzo o antes del verbo en infinitivo, ¿verdad? Bueno, así que acá ven frases donde tenemos la referencia temporal en posiciones diferentes. ¿Ok? Bien, siguiente oración. Nächste Woche werden wir zusammen reisen. Nächste Woche werden wir zusammen reisen. ¿Sí? Nächste Woche significa la semana que viene. La palabra Woche significa semana. Nächste significa próxima o siguiente. Por lo tanto, nächste Woche significa la semana que viene. Recuerden que la A con el puntito, con las diéresis, o sea, A umlaut, como se llama en alemán, se pronuncia ¿verdad? Casi como una letra E, ¿verdad? Solo que es un poquito diferente, es nächste Woche. ¿Bien? Otra aclaración de fonética que les hago, que creo que ya la he mencionado antes. En alemán, cuando tenemos la combinación de consonantes C, H, S, se pronuncia x, así, como una KS o como una CS. ¿Bien?
Así que la CH sola, como recordarán, se pronuncia como una J española, ¿verdad? La SCH se pronuncia sh, pero la CHS se pronuncia x, ¿sí? Así que esta palabra no se pronuncia nächste Woche con J, sino nächste Woche, ¿sí? X, con este sonido. Bueno, zusammen significa juntos. Zusammen sería como together, juntos. Reisen es el verbo viajar. Zusammen reisen sería viajar juntos. Viajar juntos. Solamente que en español ponemos juntos al final y, como ven aquí en la regla para el tiempo futuro, el verbo en infinitivo va al final de la oración. Reisen va al final. Así que zusammen va antes de reisen. ¿Bien? Nächste Woche werden wir zusammen reisen. La semana que viene viajaremos juntos. Wir es el sujeto nosotros y werden reisen, ¿sí? Significa viajaremos. Werden está ayudando a colocar el verbo viajar en futuro. Bueno, ahora veremos lo mismo, pero en preguntas. Recuerden que tanto en inglés como en alemán, las preguntas, hay una alteración, un cambio del orden de las palabras, de la estructura de la oración. Y esto tiene una razón lógica, y se las voy a repetir porque ya lo expliqué antes. Recuerden que en español, cuando abrimos o cuando comenzamos la pregunta por escrito, abrimos el signo de interrogación, ¿sí? No solamente colocamos el signo de interrogación cerrado al final, sino que al comienzo de la oración lo abrimos, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos leyendo, vemos el signo abierto y ya sabemos que esa es una pregunta y que tenemos que cambiar la entonación porque vamos a preguntar algo, ¿sí? Entonces, no es necesario alterar el orden de las palabras o la estructura de la oración porque ya ese signo abierto nos indica que estamos frente a una pregunta. En inglés y en alemán no existe el signo abierto de interrogación. Entonces, si estamos leyendo, cuando nos encontramos con la oración que es una pregunta, necesitamos ver una alteración al comienzo de la oración, una alteración de las palabras, del orden de las palabras, para saber que ahí tenemos que cambiar el tono, porque es una pregunta. Porque si esperamos al final de la oración para ver que hay un signo de interrogación cerrado, ahí ya es demasiado tarde y no estaríamos haciendo el tono pregunta, ¿verdad? Bueno, esa es la razón lógica de por qué en inglés y en alemán se cambia la estructura cuando estamos frente a una pregunta. Entonces, la alteración es la misma que en inglés. El verbo auxiliar va al comienzo, ¿sí? O si no hay un verbo auxiliar, si solamente está el verbo principal y nada más, ese va al comienzo de la oración también. Wirst du bleiben? Wirst du bleiben sería ¿te quedarás? Du es tú, ¿verdad? Y bleiben es el verbo quedarse. En inglés sería stay, to stay. Wirst du bleiben? ¿Te quedarás? Así que como ven aquí, colocamos al comienzo de la oración el verbo werden, luego viene el sujeto y al final viene el verbo principal, ¿sí? Para los que ya saben un poco de inglés, van a ver que es exactamente igual al inglés. Will you stay? Will you stay? Wirst du bleiben? Ok, la última pregunta y oración en futuro que veremos hoy es ¿Werden Sie Mittagessen jetzt haben? ¿Werden Sie Mittagessen jetzt haben? Nuevamente, como es una pregunta, el verbo werden va al comienzo de la oración. Bien, y luego le sigue siempre el sujeto, ¿sí? Por ser pregunta, ven que es exactamente igual que en inglés. ¿Werden Sie Mittagessen jetzt haben? Mittagessen es almuerzo.
Fíjense que es una palabra compuesta formada por la palabra essen, que significa comer, ¿sí? Y Mittag. Mittag significa mediodía. A la vez la palabra mediodía también es una palabra compuesta, que está formada por la palabra Tag, que significa día, ¿sí? Y Mit, que viene de Mitte, que significa medio, ¿sí? Así que mediodía, igual que en español, que es una palabra compuesta también. Mittag es mediodía, Essen significa comer, y como sustantivo significa también comida, ¿verdad? Así que Mittagessen, como lo ven aquí, significa comida del mediodía o almuerzo. Bien, dijimos que comer se dice essen. Entonces, ¿por qué no decimos, si estamos diciendo comer el almuerzo, por qué no decimos Mittagessen essen? No sería completamente incorrecto, pero la duplicación de la palabra essen quedaría un poco extraña, no sonaría muy bien. Entonces, al igual que en inglés podemos decir have lunch, ¿verdad? Utilizamos el verbo have en vez de decir eat muchas veces, ¿verdad? En alemán también podemos usar el verbo haben, ¿sí? Así que, en vez de decir Mittagessen jetzt essen, para evitar decir dos veces essen, decimos Mittagessen jetzt haben. Haben es tener, pero al igual que en inglés, como les dije, podemos hacer referencia a comer con este verbo. Bien, ya les expliqué que jetzt significa ahora. Werden haben, o mejor dicho, werden Mittagessen haben es almorzar, ¿sí? El werden simplemente conjuga el futuro. Sie es el verbo, el sujeto. Y como verán aquí, sie está con mayúscula, ¿verdad? Así que sie no está al comienzo de la oración y sin embargo lo coloqué con mayúscula, ¿verdad? Lo pongo más grande para que se note mejor. Eso significa que este sie no significa ella, ni tampoco significa ellos, sino que este sie, que está con mayúscula, significa usted, ¿sí? Es el pronombre formal. Así que werden Sie Mittagessen jetzt haben sería, ¿usted va a almorzar ahora? ¿O usted almorzará ahora? ¿Sí? El sujeto es usted, Sie. Bueno, esto es una breve introducción al futuro en alemán. Les quiero comentar una cosa que ya algún estudiante me mencionó antes. A veces les hablo y se entiende más, a veces les hablo y se entiende un poco menos. Generalmente cuando ustedes me entienden mejor, cuando hablo en alemán, es cuando pronuncio a propósito de forma más tosca, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, fíjense aquí, lo escribí verde y aquí puse werde, ¿sí? La forma más exacta para que suene más al alemán correcto sería werde, porque la R tiene una pronunciación un poco más, cuando está así antes de otra consonante, tiene una pronunciación muy imperceptible. Entonces, si yo digo werde, les cuesta más a muchos estudiantes entender qué fue exactamente lo que dije. Entonces en las primeras clases traté de pronunciar todas las letras tal como aparecen ahí, y a veces lo continuaré haciendo. Ich werde, du wirst, wird, ¿sí? Para que lo entiendan mejor, aunque la forma más correcta y exacta de pronunciarlo sería ich werde, du wirst, wird. ¿Bien? Así que lo que sucede es que nuestro oído no está habituado a percibir o a comprender algunos sonidos que no son parte de nuestro idioma propio.